Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. A continuación abordaremos el árbol genealógico. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una frecuencia de la asignatura de genética médica. En el día de hoy vamos a comenzar con una nueva temática, el tema número 3, transmisión de simples mutaciones. En el tema número 2 habíamos abordado en las frecuencias anteriores, donde terminamos con 2 clases teórico-prácticas, las particularidades de los mecanismos de producción, los conceptos y la expresión fenotípica de las distintas aberraciones cromosómicas, tanto de número como de estructura. Les propongo hacer una consolidación, un resumen de cómo se pueden clasificar estas aberraciones cromosómicas teniendo en cuenta el momento biológico en que estas ocurren. Estas pueden ser presigóticas o postcigóticas. Presigóticas es cuando la mutación ocurre en el proceso de gametogénesis, en la formación de los gametos. Es el único evento presigótico antes de la formación del cigoto que ocurre. Y estas pueden ser balanceadas o desbalanceadas, dependiendo de la ganancia o pérdida del material genético que presenta una expresión fenotípica clínica en la descendencia, en la persona que lo porta. Y encontramos también las aberraciones postcigóticas, que son eventos que ocurren una vez que se formó el huevo o cigoto. Y el único evento que ocurre después que se ha formado el cigoto es el proceso de blastogénesis o proceso de segmentación que garantiza la formación de las blastómeras, que son los que van a formar a la morga. Entonces ahí se encuentra el mosaicismo como evento importante, como mecanismo, como fenómeno importante en este nivel. Estos mosaicismos pueden ser numéricas, pueden ser mosaicismos estructurales o pueden ser mosaicismos mixtos. Ahora bien, dentro de las presigóticas balanceadas encontramos las inversiones y las translocaciones. Y dentro de las desbalanceadas encontramos todas las numéricas, que ahí están las aneuploidías y las poliploidías, y encontramos las estructurales que faltan, como las deleciones, las duplicaciones, el isocromosoma en el niño, así como los isocromosomas. Esa es la clasificación general que presentan las aberraciones cromosómicas. Ahora bien, habíamos estudiado en el tema número 1 y lo estamos recordando en cada una de las frecuencias de genética, que las enfermedades genéticas se clasifican en 3 grandes grupos. Las aberraciones cromosómicas, que acabamos de estudiar en el tema número 2 y que hemos consolidado su clasificación taxonómica en estos primeros minutos de nuestra conferencia. Las enfermedades multifactoriales o trastornos multifactoriales, que lo vamos a abordar en el tema número 6, y los trastornos monogénicos o enfermedades mendelianas. Se llaman trastornos monogénicos porque se deben a la alteración en la secuencia de base estructurada de un solo gen. Un gen que es capaz de codificar una proteína. Esa proteína está mutada, ya sea truncada, alterada en su calidad o en su cantidad, provocando una enfermedad. Y por supuesto, estas enfermedades monogénicas son llamadas mendelianas porque cumplen con los criterios de las leyes de Mendel. Los genes que las condicionan se segregan a gametos diferentes y por lo tanto se cumplen con las proporciones mendelianas establecidas. Precisamente, estas enfermedades monogénicas o mendelianas siguen patrones de herencias, siguen modos de herencia, dibujan patrones de herencia que son importantes conocerlas porque dependiendo del patrón de herencia es el riesgo que nosotros le vamos a transmitir, es la probabilidad de ocurrencia o recurrencia de una enfermedad genética que le vamos a transmitir a esa familia de su posible descendencia afectada o no. De ahí la importancia de conocer el patrón de herencia. Precisamente esta temática de la transmisión de simples mutaciones es lo que vamos a estudiar, o vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a comenzar con un tema novedoso, un tema muy bonito, es el tema más extenso de la asignatura
y que tienen el objetivo que ustedes sean capaces de darse cuenta que existen enfermedades, existen trastornos que se deben a la afectación de un gen, cómo este gen puede dibujar un patrón de herencia, cómo dependiendo de ese patrón de herencia podemos emitir un riesgo, una probabilidad, ese riesgo que es la probabilidad de ocurrencia o recurrencia de ese desorden genético, y cómo existen factores que pueden dificultar la interpretación de esa herencia, cómo existen interferencias biológicas que pueden alterar los patrones y los criterios que clasifican estos patrones de herencia. En este tema también vamos a realizar un seminario muy bonito en el que todos ustedes tienen que ser capaces de exponer una enfermedad, todo relacionado con la enfermedad en cuanto a modo de herencia, en cuanto a los factores que dificultan la interpretación de esa herencia, en cuanto a las características del genoma, del proteoma, del transcriptoma, de la función que tiene esa proteína, que en su momento lo vamos a comunicar. Por lo tanto, los contenidos de nuestra conferencia, de nuestra primera conferencia, son las siguientes: tipos de herencia atendiendo a la localización y expresión de los genes en los cromosomas humanos, estructura génica del cromosoma Y, concepto de hemicigótico, efecto de la inactivación del cromosoma X en la expresión de genes localizados en el cromosoma X, el árbol genealógico como instrumento de estudio de las herencias en el humano, simbología para la realización del árbol genealógico. Esta conferencia se encuentra, estimados estudiantes, en el libro de texto, el texto básico de la profesora Araceli Antigua, en las páginas 101, 114, en la primera edición, y también lo van a encontrar actualizado en la segunda edición. Los objetivos de esta conferencia es que ustedes sean capaces de conocer qué es un árbol genealógico, cómo confeccionar un árbol genealógico y a su vez cuáles son los criterios que permiten definir cada uno de los patrones de herencia en el humano. Entonces, comenzamos con la pregunta: ¿cómo se transmiten las enfermedades mendelianas? ¿Cuáles son los patrones de herencia de las enfermedades mendelianas? Y a continuación nosotros vamos a ver una diapositiva donde existe un grupo de personas que forman parte de una familia que tienen una enfermedad genética llamada neurofibromatosis tipo 1 o la enfermedad de von Recklinghausen, y vemos cómo existe una recurrencia en esa familia de esa enfermedad que se caracteriza por las manchas color café con leche, se caracteriza por la presencia de neurofibromas nodulares, periféricos, plexiformes, rodeando todo el cuerpo, y esa familia está preocupada en cuanto a la probabilidad en que ocurra nuevamente ese fenómeno, ya que hay varias personas afectadas, pero para ello tenemos que confeccionar el árbol genealógico de dicha familia para ver cómo se segrega este gen. En este sentido, tenemos que primeramente definir qué es el árbol genealógico. Yo diría, estimados estudiantes, el árbol genealógico es como el estetoscopio para un cardiólogo o como el bisturí para un cirujano. El árbol genealógico es la representación esquemática de la familia mediante símbolos. Es un procedimiento útil para determinar el modo de transmisión de genes y caracteres de una familia. En sí, el árbol genealógico es la representación gráfica a través de símbolos de la herencia de una enfermedad, con el objetivo de conocer el modo de herencia, el patrón de herencia de estos genes. Entonces, en primer lugar, vamos a definir en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un árbol genealógico de 3 generaciones. Ustedes se pueden dar cuenta de que tenemos que tener en cuenta el número, con números romanos, el número de generaciones. Ejemplo, 1, 2 y 3 es el número que representa cada generación. Es importante también que cada generación está formada por miembros de personas, y esto dentro de las generaciones los miembros se identifican con números romanos, con números arábigos. Se identifican con números arábigos, y los miembros afectados son los símbolos que se encuentran sombreados. En este caso, la mujer 1.1 es enferma, y en este caso el individuo 3.2, que es el caso índice o propósito,
está enfermo también. Para representar el caso índice o propósitos se señala con una flecha el paciente que asiste a la consulta o la persona que nos transmite toda la información genealógica de la familia. Se llama caso índice o propósito. Y también encontramos otros símbolos. Ejemplo, el cuadrado se representa el sexo masculino, con el círculo se representa el sexo femenino. Bien, cuando tenemos el círculo con un punto en el centro, se representa a una mujer portadora de una enfermedad recesiva, pero en el caso de una enfermedad autosómica dominante, como lo vamos a ver, o una enfermedad dominante, tanto el cuadrado como el círculo se representa sombreado hasta la mitad. Vamos a ver que con un círculo más pequeño sombreado es el aborto. Bien, el propósito es con la flecha que señala el sexo. Para señalar un matrimonio es una línea que une tanto el cuadrado como el círculo, y a partir de ahí entonces se genera la descendencia a través de símbolos que van a estar en dependencia del sexo del individuo. Los matrimonios consanguíneos se van a representar con doble raya, donde existe un grado de parentesco entre estos individuos. La muerte se representa con una línea diagonal tachando al círculo o tachando al cuadrado, si es una hembra o un hombre respectivamente. Encontramos también ejemplo en el caso de los gemelos, cuando es monocigóticos, entonces se representa con una línea uniendo a sus dos hermanos. Bien, y en el caso del disigótico, entonces se representan los dos sexos, ya sean masculino, femenino, o dos individuos de sexo femenino o dos individuos de sexo masculino, pero sin una línea que una a ambos. Cuando estamos hablando de sexo indeterminado, en el caso, por ejemplo, de los genitales ambiguos, de los pacientes que presentan trastornos de la diferenciación sexual, entonces puede ser como un rombo. Dentro de cada rombo, dentro de cada círculo o dentro de cada cuadrado podemos señalar el número, con un número, el número de personas que tienen ese sexo y que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista genealógico, porque son personas sanas. Y por lo tanto, para resumir un poco el árbol genealógico, entonces se representa con ese número. Ejemplo, si son 5 hermanos y los 5 hermanos son sanos, yo puedo perfectamente colocar un cuadrado y dentro del cuadrado el número 5. En el caso de un matrimonio que no presente descendencia, entonces se coloca con una diagonal como muestra de que no hay descendencia cuando están por encima de los 18 años de edad. Bien, en el caso de un matrimonio que se han divorciado, en la línea de unión se puede colocar también una diagonal, es decir, todo un conjunto de simbolismos que están aprobados internacionalmente para poder resumir a través de un esquema, a través de una representación, la genealogía de una familia. A partir de aquí entonces les tenemos la primera actividad evaluativa del tema número 3. Ustedes deben de entregar por escrito en la próxima frecuencia el árbol genealógico de su familia, donde se represente con diferentes colores todas las enfermedades presentes, así como la representación de la familia en 3 generaciones o más de 3 generaciones. Este trabajo independiente tendrá carácter evaluativo. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.